Muy bien, ya estamos iniciando grabación. Vamos a estudiar el día de hoy lo que es el campos electrostáticos. Por campos electrostáticos hace referencia a campos eléctricos vectoriales, donde el tiempo no es invariante, entonces, es decir, son constantes. Entonces vamos a estudiar el concepto de densidad de carga lineal, densidad de carga superficial, densidad de carga volumétrica, y vamos a obtener el campo eléctrico para diferentes configuraciones, para una carga, para una superficie y para un volumen. Si alguien me ayuda ahí dándole aceptar a los compañeros. Sí, por favor. Ok. Ley de Coulomb hace referencia a una constante, la constante Coulomb, que planteó las primeras ecuaciones que relacionaban dos cargas puntuales en el espacio. Y otros trabajos relacionados con Coulomb son campo magnético, mecánica y fuerza eléctrica. ¿Dónde hemos escuchado este nombre? En la ley de Coulomb, que relaciona voltaje, corriente y resistencia. Y por otro lado tenemos el concepto de carga, que lleva esta misma unidad, el nombre de esa unidad. Ley de Coulomb, entonces, dice que la relación entre las fuerzas es proporcional a las dos cargas, carga 1, carga 2, multiplicado por una constante. Esta constante es 9 por 10 a la 9, y inversamente proporcional al radio al cuadrado. Eso quiere decir que si tenemos dos cargas en el espacio, podríamos saber cuál es la interacción entre una carga con respecto a la otra. Siempre bajo la premisa de que estas cargas podrían llevar signos opuestos. Es decir, si relaciono fuerza 1 con fuerza 2 es igual a menos la fuerza 2 con respecto a la fuerza 1. Tiene misma magnitud, eso está claro, pero diferente dirección. Si despejo la carga, me da como resultado que la magnitud de fuerza es igual a R al cuadrado entre la multiplicación de estas cargas, y podría obtener entonces cuáles son las unidades de carga de esa constante K. Esta unidad de K, fuerza es Newton, distancia es metro cuadrado, y cada una de estas cargas es Coulomb, que Coulomb a su vez hace referencia a amper segundo. Este amper segundo, que es amper multiplicado por el tiempo, se multiplica luego con se simplifica con este WS, que WS es potencia por tiempo, que eso es equivalente a Newton, y entonces simplifico el S y me queda voltio metro entre amper segundo. Amper segundo es Coulomb, entonces aquí me queda una C. Vea que antes tenía una C al cuadrado y ahora me queda solo una C nada más. ¿Y qué pasó con este watt? Vea que me queda watt y amper al cuadrado. Entonces, watt entre amper es voltio. Y hay un A que me queda, que es este que tengo en el denominador. Entonces tengo voltio entre amper, que nuevamente voltio entre amper, ya esto no, sería como algo así como una resistencia, ¿sí? Como un ohm. Ohm por metro entre segundo, pero en ese caso lo necesito dejar en términos de Coulomb, entonces sería voltio por metro entre Coulomb. Importante, primera cosa que tienen que anotar en sus apuntes, ¿cuáles son las unidades de K? ¿Okay? K, a su vez, es equivalente a 1 entre 4pi epsilon sub r por epsilon sub 0. Esta es la relación que nosotros vamos a usar. Entonces, todos en sus calculadoras en este momento, metamos esta ecuación, suponiendo que el epsilon 0 vale 1, ep sub r vale 1, metamos esta ecuación en la calculadora y comprobemos que esta relación es igual a 9 por 10 a la 9. ¿Cómo se saca el epsilon 0? Es una constante universal. Entonces, en las calculadoras blancas, apretamos opción. Ok. Shift 7, constante universal, y sería la tecla 4. Entonces, 1.
entre 4pi epsilon 0. Ok, vamos a ver, me da un montón de números y le doy ingeniería. Exactamente da 9.987 por 10 a la 9. Es decir, 9 por 10 a la 9, redondeado. ¿Alguien me pudo llegar acá a este resultado? ¿Tienes dudas? ¿O todos llegaron aquí? Eso es una comprobación. ¿Me podría repetir un toque? Sí, meta esto a la calculadora, suponiendo que este epsilon r es 1 y epsilon sub 0 es una constante. Casualmente esa constante tiene un valor 8.854 por 10 a la menos 12. Sin embargo, la calculadora ya me lo da, entonces no necesito el valor tan exacto. Ok, podemos usar la calculadora. Entonces, ¿qué es esta E que tenemos acá? E es una constante dieléctrica que depende del tipo de material que tengamos. Un ejemplo claro son los capacitores que tienen diferentes dieléctricos. Por tanto, podemos tener capacitores cerámicos, capacitores electrolíticos y capacitores de papel. Y cada uno de ellos tiene una diferente E sub R. Para la mayoría de problemas que vamos a calcular, este E sub R es 1, es al vacío. Entonces, simplemente K sería una constante. Ok, muy bien. La calculadora tiene que estar en radianes. No. 1 entre 4pi y esto es una constante. Me parece que era el número 32 en las calculadoras grises. Shift 7, código 32. Y en las calculadoras blancas sería Shift 7, universal, y buscamos este símbolo, epsilon sub 0. Ok. Muy bien. Aquí vemos entonces factor de permitividad, constante de campo eléctrico y constantes dieléctricas del material. Ok, ahora sí les suena algo conocido, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, esa constante dieléctrica, más adelante, cuando veamos capacitores, la vamos a poner a prueba. Por el momento no, nos interesa solo la constante del vacío, la constante del campo eléctrico. Algunos valores para el vacío epsilon sub r es 1, que es el que vamos a usar en vacío, agua pura 80 y otros aislantes entre 2 y 10. Ok, tenemos por acá. Mira. Espera un toquecito. Ok. Muy bien. Esta es de las ecuaciones de la ley de Coulomb que ustedes estudiaron en física. ¿Sí? Sin embargo, en física usábamos las ecuaciones sin considerar el vector unitario, o sea, la dirección no nos importaba mucho. Ahora la dirección sí importa. Por tanto, estas magnitudes de fuerza, la interacción entre dos cargas, carga 1 y carga 2, vemos que del positivo la carga sale y del negativo la carga también sale, pero puesto que son cargas diferentes, más y menos, entonces se van a atraer. Eso quiere decir que la fuerza que ejerce carga positiva con carga negativa es en sentido X positivo, suponiendo que hay un eje, y la fuerza 2 con respecto a la fuerza 1 va en sentido contrario, sería negativo. Entonces es importante ver cuál es la dirección que lleva ese vector. Ahora, vemos acá, podemos encontrar la fuerza multiplicando carga 1 por carga 2 entre 4 epsilon, ¿ok? Por el R al cuadrado. Y aquí aparece algo que se llama vector unitario, se especifica. Eso es un vector unitario. Eso quiere decir que este vector unitario va a tener una dirección y una magnitud, que me va a elevar esta magnitud que está al cuadrado, me la va a elevar al cubo.
¿Ok? Entonces, ahorita vemos esta expresión y dice, ¿cuáles son los efectos de los campos eléctricos en un medio de carga? Uno de estos es la diferencia de gradiente de voltaje en una superficie, que el voltaje puede ir aumentando, o el gradiente de temperatura, que la temperatura puede ir expresándose como en círculos, cuando depende si el agua está muy caliente, entonces hay un gradiente de temperatura. Es algo parecido. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Acá hacemos relación a la ley gravitacional. Dice que dos cuerpos no necesariamente tienen que estar en contacto para que se genere una transmisión de fuerza. Entonces, si ustedes agarran un vaso caliente, lo ponen sobre una mesa y luego lo apartan, después de 5 minutos la mesa va a estar caliente. Hubo una transferencia de temperatura, algo parecido. Entonces, hay una influencia del campo gravitatorio con respecto a lo que son los otros planetas. Por tanto, el planeta Tierra permanece girando alrededor del Sol y permanece suspendido debido a la fuerza de gravedad. Y nosotros permanecemos anclados a la Tierra debido a la gravedad, que es 9.8. Entonces, si modificamos claramente, digamos, la forma en que un cuerpo se relaciona con otro, entonces va a variar lo que es la velocidad de propagación. Esta velocidad de propagación, bueno, en el espacio, pues, si usted tiene un objeto acelerando a cierta distancia y cambia el rumbo, pues la velocidad de propagación va a tender a infinito. Ok, entonces, ¿qué pasa con esto? Esto se puede expresar con respecto a la generación de campos eléctricos que generan campos magnéticos, o campos magnéticos que generan campos eléctricos, y eso lo plantea Faraday. Faraday lo que dice es que un campo eléctrico es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y entonces ya Faraday considera la parte de tiempo, sistemas variantes en el tiempo, que básicamente lo que hace referencia es que un cuerpo en el espacio porta características físicas que se asocian meramente a ese cuerpo. Acá tenemos dos suposiciones. Primero, que la fuerza de un cuerpo que experimenta en el espacio por presencia de otro cuerpo. Entonces, ¿cómo es este efecto de fuerza? Entonces, si tenemos una carga y la ponemos a la par de otra carga, se va a experimentar una fuerza. Y esta fuerza nosotros la podríamos expresar en términos matemáticos. Por otro lado, podríamos considerar que esas características de cuerpo va a tener una masa, una carga eléctrica y polos magnéticos. Y a eso le llamamos campo. Okay. Acá tenemos una masa. Esta masa está influenciada por un peso. Peso es masa por gravedad. Y entonces la Tierra en sí tiene una gravedad que está empujando hacia abajo y a eso le llamamos campo gravitacional. Y vea que es radial hacia adentro. Los polos magnéticos, en cambio, ¿cómo los dibujaríamos? Los polos magnéticos los dibujaríamos de sale por el norte y entra por el sur. Sale por el norte y entra por el sur. Entonces, estos son radiales y los campos magnéticos entran por un lado, se cierran. Es como, son circuitos cerrados, ¿sí? Ok, esas serían las líneas de campo. Estas líneas de campo nosotros las podríamos dibujar siempre para todos los problemas que hayamos a calcular. Bueno, ya, pasando ya lo que es de lleno la materia, acá tenemos que el campo tiene un vector y una magnitud. Este campo tenemos que saber, por ejemplo, la carga es un escalar, el campo eléctrico es un vector, por tanto tenemos que especificar en el caso de los vectores la magnitud y la dirección, siempre. Entonces, acá tenemos la interacción de dos masas. En física eso sería K, que es la constante gravitacional de la Tierra, es K por masa 1 por masa 2 entre distancia al cuadrado, y eso sería.
nada más. Entonces, esto es en el caso de fuerzas de tracción y en el caso de masas. Nosotros vamos a estudiar lo que son fuerzas de tracción, pero ya no con masas, sino con cargas eléctricas. Y aquí me voy a tener un momento. Vean acá que esta carga, poniendo que esta carga es positiva y esta carga negativa, iría en esta dirección. Se estarían atrayendo. Entonces, la fuerza que actúa sobre el cuerpo es el resultante de la multiplicación entre cargas, entre 4πε0 y la distancia, la distancia entre ellos. ¿Cómo hacemos eso? Y lo explico acá con un ejemplo. Voy a poner dos cargas en el eje X, para hacerlo un poco más trivial. Dice que cualquiera puede, yo puedo, sí. Voy a hacer cómo interactúan estas cargas en el espacio. Y podríamos poner números, no hay problema. Cargas puntuales. Esto no lo puedo quitar, por ahí me queda. Dice... No, ni siquiera lo puedo sacar acá. Ok, ahí está, estamos. Ahí está, listo. Tenemos, si yo tengo una carga aquí positiva y aquí tengo una carga positiva y suponiendo que estoy sobre el eje, estas cargas están sobre el eje X y le voy a poner nombre X sobre el eje X y este sobre el eje Y. Vea que son positivos y positivos. Pongamos que este está a una distancia de 2 y este está a una distancia de 6. Entonces, ¿cómo están relacionadas esas dos cargas? Esas dos cargas están relacionadas por medio de un campo eléctrico. Entonces, aquí voy a poner esta carga como una carga de prueba y aquí voy a poner una carga Q. El vector de campo eléctrico siempre va a ir de la carga al punto. De la carga al punto. Entonces, voy a encontrar el campo eléctrico de carga 1 con respecto a P. Campo eléctrico es igual a 1 entre 4πε0, que esta sería la constante K, por la carga 1, entre distancia al cuadrado, X al cuadrado. Muy bien. En dirección X positivo. Y si este vale 10 nanocoulombs y este vale nanocoulombs. Mira, no tengo. Si este vale 10 nanocoulombs y este vale 20 nanocoulombs, entonces yo podría encontrar primero la magnitud de campo eléctrico. Entonces, alguien con una calculadora por ahí, metamos eso en la cálculo, por ahí nos acostumbrando ahí a los valores. Este nano es 10 a la menos, ¿cuánto sería? 10 a la menos 9. Y esta distancia, yo la voy a llamar una distancia R. Esa distancia R va a ser de la carga al punto. De la carga al punto. Eso me va a dar que es 6 menos 2. Es igual a, justamente me daría 4 en dirección a X. 4 positivo. Esa es la distancia R, 4 a X. Entonces, acá pongo 4 al cuadrado en dirección a X. Acá lo que yo tengo es la magnitud. Magnitud de X al cuadrado. Ok, muy bien. ¿Cuánto les da eso en la calculadora? Este dato. Hagámoslo en la calco entonces. Sería 10 por 10 a la menos 9. 10 por 10 a la menos 9. Entre 4πε0
por 4 al cuadrado. Me da 5,62 redondeado. 5,62, profe. Muy bien. Ahora, yo podría encontrar la fuerza de la carga 1 sobre la fuerza 2. Esta fuerza es multiplicando la carga 2, o sea, sustituyendo este punto P por una carga y multiplicándolo por el campo eléctrico. Este campo eléctrico lo puedo llamar campo eléctrico 1. Entonces, vea que esto es positivo y el campo eléctrico me está dando positivo también. Entonces, aquí sería 20 nanos por 5,62. Sería una fuerza igual a 22, no, 22 no, 240, 244. 7 nano newtons en dirección a X. ¿Okay? Y ustedes dirán, bueno, sí, perfecto, ya logramos el objetivo. Esto siempre encerrarlo como un cuadrito, este también. Vea que yo no encontré directamente fuerza, sino que primero encontré el campo eléctrico. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio bueno, básicamente la fuerza unida me da esta dirección, pero si yo encuentro, le cambio la dirección acá, la dirección de R, si cambio dirección de Q2 a Q1, el vector R me va a dar 2 menos 6 a X, que es igual a punto final sería el 2 y el punto inicial sería 6. Me daría menos 4 a X. Por lo tanto, el campo eléctrico me daría, ya no me daría esto, ¿verdad? Porque estoy con una carga de 20 nanocoulombs entre 4pi nanocoulombs. 4pi epsilon 0 por la distancia al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, por un menos a sub x. Por menos a sub x. Por lo tanto, este campo eléctrico me daría casi que el doble que esto. 5.62 por 2 sería 11,24. Estas unidades es coulomb metro. Las unidades de... no, coulomb metro no, es voltiometro. Voltiometro. Aquí me da negativo, menos a sub x. Y la fuerza, si yo encuentro fuerza, que fuerza ahora es carga 1 por el campo eléctrico 2, aquí puedo ponerlo en subíndice 2, me daría igual que el anterior, 222, pero negativo. 222 es 224, sería 224,7 nano. Dirección a X. Entonces, es importante saber cuál es la dirección del campo, dónde está el punto inicial y dónde está el punto final. Siempre va a ir de la carga al punto. Vemos que aquí el campo me dio diferente magnitud comparado con el anterior, pero es porque pues, eventualmente aquí mi carga de referencia era Q2. Es como si yo estuviese tomando aquí el Q2, aquí tengo el punto P, el campo eléctrico va de la carga al punto y la distancia R la tengo que calcular. Esa distancia R es la distancia de separación entre ambos elementos. Ahora, algo muy importante que hay que notar es que la dirección del campo siempre importa y el tipo de carga que tengo también va a importar. ¿Qué pasa si yo tengo una carga positiva y otra negativa? Acá tengo la carga 1 y aquí hay un punto P. ¿Qué pasaría en ese caso? Aquí la dirección del campo eléctrico, lo voy a dibujar en rojo, es sale. Positivo con positivo se repele. Positivo con positivo se repele. Vea que aquí entonces, aquí sería la dirección del campo 1 se repele y la dirección del campo 2 se repele, ¿cierto?
Campo 1 me dio positivo y el campo 2 me dio negativo. Acá, este es el resultado. Pero ¿qué pasa cuando yo cambio esas cargas, positivo y negativo? Acá voy a tener un campo eléctrico, pero la interacción de... Bueno, acá no es campo eléctrico, todavía no es campo eléctrico. Aquí sería una distancia R. El R director y vea, es más y menos. Más y menos se atraen. Entonces el campo eléctrico iría justamente en sentido opuesto. Campo eléctrico. Es decir, si yo cambio la carga, entonces el campo eléctrico para esta carga, suponiendo que tengo los mismos datos de arriba, sería negativo. Menos 5,62 AX. Negativo. ¿Por qué? Porque aquí el campo se está atrayendo. Positivo y negativo se atraen. Antes estaba positivo, positivo y se repelían. Entonces, ¿qué pasaría con una carga negativa y negativa? Aquí tengo la carga, aquí punto P. Negativo y negativo. El resultado sería una distancia de R, un R director, y el campo eléctrico de aquí se repele. Iría en esta dirección. Entonces, eso es para análisis. Ahora, vamos a avanzar. Por eso estos menos que aparecen acá, porque hay que entender cuál es la dirección del campo y cómo interactúa carga positiva y negativa, se va a traer. Vemos el resultado del campo que se está dirigiendo hacia carga eléctrica. Y aquí tengo el R en negrito, la dirección. Acá tengo, vamos a ver, esta carga 2, Q2, dice que es negativo, entonces negativo y positivo se traen. Acá tengo positivo, aquí habría que ver cuál es esta magnitud. Y acá tengo positivo y positivo, se van a repeler. Entonces, ¿qué es la dirección del campo eléctrico? ¿Cuál es el resultado de la dirección del campo eléctrico? El resultado del campo eléctrico dice que está definido por la dirección que tendrá la fuerza que actúa sobre la carga puntual positiva. Entonces, la dirección de campo y fuerza es la misma. Ahora, muy importante, antes tenía que 1 entre una magnitud al cuadrado por el vector unitario. Si yo resuelvo ese vector unitario, esta componente en el denominador me queda al cubo. Esta es la ecuación de campo eléctrico que yo tengo que aplicar siempre. Esta es la ecuación. Esta distancia es al final una resta de vectores, el punto final menos inicial, la magnitud de ese punto al cubo y esta constante y arriba un cubo. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos presente, eso que vemos acá, cómo es el comportamiento, cargas positivas y negativas, entonces ahí se van a traer, es como si nosotros acercáramos dos imanes, se crean como lo que llamamos líneas de flujo, en este caso son líneas de carga, y esas líneas de carga, al final yo podría determinar cuál es la magnitud, cuál es la distancia mínima donde se ejerce un campo máximo. Y donde se ejerce un campo máximo es en esta línea recta que une ambas cargas. Y el campo más débil posiblemente sea aquí, el que está saliendo en dirección X positivo y X negativo. Ese sería como el campo más débil, donde es prácticamente de cero. Sin embargo, ¿cómo saco cuál es el campo eléctrico máximo? Para conocer esta distancia, para eso necesitaría derivar igualo el campo eléctrico a 0 y despejo la distancia x. Entonces, primera derivada igualada a 0. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo, intensidad de campo eléctrico en coordenadas rectangulares. Este campo yo lo puedo expresar en coordenadas eléctricas, rectangulares y cilíndricas. En este caso, la fórmula general que me están dando acá, esta que está abajo, Q entre 4pi R al cubo por R, eso representaría lo que nosotros llamamos campo eléctrico esférico. Si yo sustituyo esta R en términos de X y Z, sería claro, R es igual a
esta dirección que tenemos al puro inicio. X a sub X más Y a sub Y más Z sub Z. Por otro lado voy a tener la magnitud. Y esa magnitud al final la tengo que elevar al cubo. Aquí tengo una magnitud y aquí tengo el R al cubo que luego hay que sustituirlo para obtener esta expresión que tenemos aquí al final en rojo. Carga entre 4pi epsilon y la magnitud a la 3 medios. Yo lo puedo expresar como raíz O a la 3 medios. Y esto al final, si cambia esta componente carga, voy a tener que integrar. Entonces, esta es una carga en el espacio. Podemos ver algún ejemplo de esto. De estos ejercicios sugeridos, dice 4 cargas positivas de 10 nanos se ubican en z igual a 0 en las esquinas de un cuadrado de 8 centímetros de lado. La quinta carga se sitúa en un punto ubicado a 8 centímetros de las demás. Calcula la fuerza total sobre esta quinta carga. Entonces dice, nuevamente, voy a calcular una carga y eventualmente por acá puede haber simetría, entonces se hace más fácil el problema. Dice que las 4 cargas se localizan en el plano z igual a 0, en las esquinas de un cuadrado de 8 de lado. La quinta carga se sitúa en un punto ubicado a 8 centímetros de distancia de las demás. Cuando dice 8 centímetros de distancia de las demás, posiblemente sea en el z igual a, y entonces, claro, se forma como una especie de un rombo. No, un prisma se forma. Luego, calcule la magnitud de esta quinta carga para epsilon igual a 0. Voy a hacer esta primera parte, y voy a calcular el campo eléctrico en el centro. Bueno, aquí me están pidiendo la magnitud de fuerza. Entonces sí, voy a considerar esta distancia de 8. No hay problema. Estos son ejercicios sugeridos que ustedes los tienen ahí en la página web, en el Drive. Entonces para eso voy a irme nuevamente aquí donde tengo el archivo abierto. Vamos a ver, aquí está. Si tienen alguna duda, igual pueden alzar la manita aquí o me preguntan, abren el micrófono. Entonces aquí voy a pegarlo. Esto quiero que sea blanco. Y sí, ahí está. Ustedes pueden dibujar, eso es opcional. Siempre les aconsejo que aprendan ahí a dibujar o hacer algún esquemita para que entiendan un poco de dónde surgen los problemas. Cuál es la base y cuál podemos anticipar cuál va a ser nuestro resultado si hacemos un buen dibujo. Entonces, recuerde que es fuerza. Entonces, de una vez, cuando dicen fuerza es igual a carga por campo eléctrico. Entonces, lo que yo voy a encontrar es campo eléctrico. Primero, hago el dibujo. Paso número 1, dibujar. Dibujar. ¿Qué voy a dibujar? Pues el plano. Ahí ya tengo el plano. Ahora, dice que sobre ese plano, en z igual a 0, justamente tenemos un cuadrado más o menos de lado 8. Eso quiere decir que este es 8. Si es del lado 8, entonces aquí es 4, aquí sería menos 4, aquí corta en 4 y aquí sería menos 4. Si ustedes suman una mitad de 4 más la otra mitad de 4, la distancia aquí me da 8. Perfecto. Y ese cuadrado es nada más no está relleno, simplemente es el perímetro, nada más lo que ocupamos. Ahora, dice que se ubica una quinta carga acá a una distancia 0,0,8. Entonces, si yo logro ubicar esta carga
no hace falta hacer el dibujo, yo podría saber cuál es la posición de esta carga. Alguien que me diga, ¿en dónde está ubicada esta carga aquí que estoy apuntando? ¿Cuáles serían los parámetros del paro ordenado? Sería en X4, en Y4 y en Z0, porque está en el plano Z igual a 0. Esta carga de acá sería en X menos 4, en Y4 y en Z0. Esta carga de acá en X4, en Y menos 4 y en Z0. Y esta carga sería menos 4, menos 4,0. Ahora, ¿cómo encuentro la distancia R? ¿Ah? ¿Por qué 4? Vamos a ver, menos 4, 4 menos 4, 4, 4. Menos 4, 4. Sí. Recuerde que eso mide 8. Todo esto mide 8. Y como yo tengo que llegar al centro, y pues lo parto a la mitad. Aquí solo me está diciendo que Dice que el lado mide 4. No, el lado no mide 4. Este punto aquí es punto X igual a 4. X igual a 4. Yo estoy señalando los puntos de corte, los puntos de intersección con el eje X, Y, Z. Estos punticos de acá, sí. Que si usted hace un plano X y Y, así como el que estoy dibujando acá, X y Y, acá el punto de cuarto, aquí también, aquí los puedo ver, los puntos de corte. El lado mide 8, pero los puntos de corte, los de intersección con los ejes. Ok. Ok, vamos a ahora, muy importante esta parte. Tengo que encontrar esta dirección de R. R va a ir siempre de la carga al punto. Esta carga, yo le puedo poner que es una carga 1, igual a 10 nanocoulombs. ¿Y cuál es la dirección de esta carga? Esta carga está, digamos, es un R, que está expresada, digamos, en términos cilíndricos. O sea, en términos cilíndricos, pues, simplemente es un radio R. Pero yo lo necesito expresar en términos de X, Y, Z, en rectangulares. Por tanto, vamos a tener menos X a X, más un Y a Y, más un Z a Z. Entonces, R, el segundo punto, encontrar R. R va a ser menos X a X. No importa, o sea, al final va a haber una simetría por ahí que luego voy a tener que discernir si se cancela o si es algo resultante. Más Z a Z. Entonces, justamente haciendo una interpretación de esta carga en el punto P, hay un campo eléctrico que va hacia arriba, hay un campo eléctrico que va hacia acá, pongamos EX, este es EZ, hay un campo eléctrico que va hacia acá, el EX. Entonces, si yo tomo una carga opuesta, esta carga, por ejemplo, opuesta, esta, vean que las componentes, algunas se van a restar. El Z se va a sumar, pero este Y se cancela. Entonces, así va a suceder con la mayoría. Este 0 y este 0. Entonces, yo podría decir de una vez, ok, eso no lo puedo hacer aún, ahorita lo hago. Lo primero que encuentro es R y la magnitud de R. ¿Cuál es la magnitud de R? Cada uno de los componentes al cuadrado. X al cuadrado más un Y al cuadrado más un Z al cuadrado a la 3 medios. Teniendo esto claro, yo ya puedo decir si existe o no simetría. Sin embargo, primero lo que voy a hacer es expresar el campo eléctrico. Expresión. Esta expresión va a ser en términos de integrales o en términos literales. Literal del campo eléctrico. ¿A qué se refiere esto?
que campo eléctrico va a ser igual a, y digo 1 entre 4pi epsilon 0 por carga entre una magnitud al cubo por una distancia r. Ahora, sustituyo ese campo eléctrico con los componentes r y la magnitud. Profe, Carga, dime. tengo una consulta. ¿Por qué la magnitud es a las 3 medios? Sí, porque aquí el campo eléctrico tiene dirección y tiempo. Bueno, vamos a ver. El campo eléctrico en sí es carga entre 4pi epsilon 0 entre r al cuadrado por un vector unitario a sub r. Este vector unitario le otorga a esta expresión una magnitud extra, porque esto es dirección entre magnitud, esto es magnitud. Entonces quedaría un r cubo y una dirección. Vector unitario es dirección y magnitud. Dirección de r entre magnitud de r, y entonces magnitud por un r al cuadrado quedaría un r al cubo. Esta es la expresión de campo eléctrico que ocupo siempre. La otra no, porque la otra no consideraba el vector unitario, porque no, en física no nos interesaba mucho saber cuál era la dirección de R. Simplemente era como todo constante y listo. Acá sí importa conocer cuánto es esa R. Por eso es R al cubo. Acá tenemos x al cuadrado más un y al cuadrado más un z al cuadrado a la 3 medios. Ahora, muy importante. Acá yo puedo decir, siempre hay que determinar simetría. En algunos casos es más obvio, en otros no es tan obvio. El campo eléctrico tiene simetría. Simetría en X y en Y. Por lo tanto, E sub X es igual a 0 y el campo eléctrico en Y va a ser igual a 0. Y entonces, simplificado, me quedaría 4pi epsilon 0 por un ZZ entre toda la magnitud. Esto es 0, pero aquí sí queda toda la magnitud. No, ninguna se omite. ¿Y por qué da 0? Yo también pude haber hecho esto. Esto es 0, esto es 0. Por tanto, me da esta expresión. Y ahora sí, una vez que lleguemos a esta expresión, no olvidar las unidades, voltiómetro, y aquí ya tendríamos el campo eléctrico en ese punto para esa carga. Ahora, nosotros tenemos aquí datos numéricos. ¿Cuánto es el valor de X? X, la distancia de X en esta carga, en este punto, X vale 4. Y vale 4. Z vale 8. Y la carga vale 10 nanos. Entonces aquí, campo eléctrico es igual a 10 nanos entre 4pi epsilon 0 por 8, dirección a Z, entre 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más un 8 al cuadrado a la 3 medios. Metamos toda esa constante en la calculadora a ver cómo les va. ¿10 por 10 a la menos 9? 4pi por epsilon 0. Por... Sí, profe, no sé si estará bien, pero a mí me da 0.76. Es posible que esté bien.
mí también me dio lo mismo. Podemos agregarle ahí otro numerito. En dirección a sub z, esto es un vector, no olvidar las flechas, voltio metro. Ese sería el resultado para una carga. Ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con las otras cargas? ¿Hay alguna simetría? Resulta que el campo eléctrico para esas cargas, o sea, si ustedes hacen el análisis, punto P, si aquí tengo 4 cargas, 1, 2, 3, 4. La primera carga le otorga un campo eléctrico, pero en dirección Z. Primera carga tiene dirección Z. La segunda carga viene por acá, se cancelan el X y el Y, y haciendo ahí un análisis me otorga otro campo eléctrico. Entonces, al final, el campo eléctrico total va a ser la multiplicación de este campo eléctrico por 4. Campo eléctrico total es igual a 4 veces el campo eléctrico. Ahora multiplicamos el resultado anterior por 4, 3,57 en dirección a Z, voltímetro. Pero el problema, lo que me está preguntando es por fuerza. La fuerza es igual a la carga 5, que es la carga, el punto P lo voy a sustituir por una carga, por el campo eléctrico total. ¿Y de cuánto es esa carga 5? No había el enunciado. Dice, además calcule la fuerza sobre esta quinta carga. Dice 4 cargas de 10 se ubican en las esquinas y una quinta carga se sitúa en el punto ubicado a 8 centímetros de las demás. Calcule la magnitud de fuerza para esta quinta carga para un epsilon igual a 0. Ahí no me están diciendo cuánto es el valor de esa carga Q. Al final, si esa carga es igual a Q, entonces pues, tendríamos que multiplicar esto por Q. Suponiendo que es igual, no me lo está diciendo, sospecho que por ahí anda el asunto. Eso sería 30 nanos, 30 nanos. 3 por 10, 30. 30 nanos, voltímetro. No es voltímetro, eso sería newtons. 30. Fuerza es igual a 30 newtons. En dirección a Z. Esto sería. Pues, entonces, consejo, bueno, algo así les viene un ejercicio en una tarea, creo, que es carga puntual. No tienen que integrar, solo carga puntual de momento. Una vez que ya hemos interpretado eso, como es la interacción entre las cargas para una sola carga, entonces siempre vamos de la carga al punto. Entonces, P menos la posición de carga, y esa sería la expresión. Ok. Profe, una pregunta ahí con ese último ejercicio por final. El 10 por 3, digamos, ahí se ignoran los nanos. Ah, no, sí queda nano, claro. Nano hay que ponerlo. Si no lo puse ahí hay que agregarlo. Fuerza es nanos. Vamos a ver acá. Nanonewtons. Entonces aquí nanos, 30 nanos. Nano newtons. Ok, muy bien. Ahora, veamos. Si una carga está localizada en el origen, no pasa nada. Simplemente vamos a considerar 0,00 y el punto R. Sin embargo, no siempre sucede eso. Hay puntos que están desplazados. El marco de referencia está desplazado. Por tanto, este punto tengo que compararlo con el origen y este Q también lo tengo que comparar con el origen. Entonces, si yo hago P menos 0 menos
menos 0 menos Q, y entonces al final me va a resultar en una resta, R2 menos R1. Es como si restáramos estos, pero ambos están desplazados. Por tanto, me queda toda esa expresión. Si yo no sé entonces cómo hacer la resta de vectores, entonces tendría que pues, restar x' menos x, x menos x', y menos y', z menos z', y saco la magnitud correspondiente. Es exactamente similar al ejemplo que teníamos, que este punto P estaba en el eje Z y este estaba en el eje en 4,4,0. Ahora, muy importante, este eje coordenadas, vemos aquí que está un poco girado. Siempre va a responder x, y, z, siempre van a tener la misma ortogonalidad. Entonces, acá hay que tener presente cómo está este eje ubicado, porque, claro, a veces se puede girar un poco. Vean, todas las expresiones que están en rojas en esta guía son importantes, hay que tenerlas. Entonces, esta es la expresión de campo eléctrico. Campo eléctrico es proporcional a la carga entre 4πε0 r al cubo y el vector director R. ¿Alguna duda hasta aquí? Y ustedes dirán, ok, muy bien. O sea, solo tenemos una ecuación. Sí, claro, solo existe una ecuación, nada más. Para campo eléctrico solo existe esa ecuación. Sin embargo, hay variantes. No, bueno, no variantes. Recuerde que puede variar la carga y de la carga podemos tener una carga puntual. Esta carga puntual podemos tener también una carga lineal, que esta carga le vamos a llamar un ρL, que va a tener, esto va a ser Q, carga es Coulomb, esto va a ser Coulomb metro. Un ρS, que este va a ser un ρS, que va a ser Coulomb metro cuadrado. Y y también podemos tener una carga volumétrica, un ρV, que es Coulomb entre metro cúbico. Ahora, ¿en qué afecta esto? De que el campo eléctrico, si yo tengo un diferencial, si esto varía, el diferencial de carga también lo va a hacer entre 4π al cuadrado, y aquí le voy a agregar un R director entre un R magnitud al cubo. Esto es lo que va a cambiar. Y entonces, claro, este dq es igual a Q. Aquí el dq es igual a un ρL dl. Este dl ustedes lo tienen en su cuaderno. ¿Cuál es el dl para las diferentes figuras? Ya entra en juego el dl, es un producto punto casualmente. Acá tenemos que esto sería un ρS ds, y acá vamos a tener que el dq para una carga volumétrica es un ρv dv. Yo podría integrar esta carga en caso de que esto no fuese constante. Lo integro y entonces nunca va a ser constante. Siempre vamos a tener que integrar estos valores. Entonces, este es el campo eléctrico y estos son las diferentes cargas y las diferentes expresiones que vamos a practicar de hoy. Ok, muy bien. Entonces, este es el campo eléctrico, y entonces yo podría agregarle un diferencial de campo y un diferencial de carga, en caso de que esta carga no fuese puntual. Tenemos un ejemplo en el caso de una carga volumétrica. Entonces saco el diferencial a ambos lados. En este caso me están pidiendo cuál es la carga almacenada acá, la carga almacenada en este cilindro. Este cilindro tiene los siguientes límites: de 2 a 4 en Z, de 0 a 1 en R y de 0 a 2 pi en phi. Y no es constante, esto es variable. Va a variar 5 e a la menos 10 a la 5 RZ. Si yo tomo esta expresión, dq es igual a ρv dv, integro ambos lados,
y me va a quedar entonces una integral volumétrica, es decir, una integral triple. Sustituyo este rho v dentro de la expresión, que es la expresión que tengo arriba, y esto está en términos de micro, y obtengo lo siguiente. Los límites, recuerde que las unidades de carga son carga entre metro al cubo, por tanto, todos estos límites tienen que estar en metros, y acá me los están dando en centímetros, es decir, 4 entre 100 me da metros, todo hay que pasarlo a metros. 4 entre 100 es 0,04. Integro de adentro hacia afuera. Este es el diferencial de volumen para un cilindro. Y a esto le añade algo de complejidad del problema, porque voy a tener un E elevado a la, y aquí tengo un ρ que va a variar, ρ y z. Aquí tengo un ρ multiplicando ese exponencial y un dρ que tengo que integrar. Y entonces, claro, un ρ e a la ρ, eso es bastante complejo. Entonces, siempre hay que hacer las integrales más fáciles. Aquí sería fácil integrar el phi, que no depende de nada, y el z, que al menos solo tengo un e a la z. Y ya sabemos cómo hacer el e a la z. Entonces, integra lo más fácil, el phi. Acá sale el 5, y el 5 lo multiplico con este micro, y entonces me da 10 a la menos 5. Muy bien. Ahora lo que se hace es, vea que acá cuando integro este phi me queda un 2pi. 2 por 5, 10. 10 micros. Es decir, 10 micros pi. Que me da 10 a la menos 5 pi. Ok, ahora, el z. Z es lo que falta. La integral de un exponencial es el mismo resultado entre la derivada del de arriba. Y la derivada de lo de arriba es menos 10 a la 5 ρ. Y acá tenemos menos 10 a la 5 ρ. Acá me doy cuenta que ρ se cancela con ρ. Muy bien. Y entonces ya me queda una integral más simple. 10 a la menos 5 ρ. Ρ z. Ese z tengo que sustituirlo luego. Entonces a la hora de sustituirlo me queda un e a la menos 4000 ρ y e a la menos 2000 ρ. A la hora de integrar esto es misma expresión entre menos 4000 menos la misma expresión entre 2000. Acá le cambio de signo y lo meto a la calculadora. Ya todos, una vez sustituido los valores, acá hay que tener presente que e a la 0 no es, e a la 0 es 1 y e a la 001 es la expresión que estoy obteniendo por acá. Al final me da menos 0,785. Consejo, traten de hacer este ejercicio a pie, paso a paso, viendo solo esta parte, los límites, el ρ que es variable y la integral. Y traten de ustedes plantear los límites y tratar de entender de dónde salió todo esto. Muy bien. Vamos a ver esta parte, que es un conductor infinito de carga lineal. Esto es una línea de carga. Esta línea de carga puede estar sobre cualquier eje, eje X, eje Y o eje Z. Vemos que yo podría integrar esta línea de menos L a L y también de menos infinito a infinito. Aquí sí vamos a obtener algunas expresiones. Ahí les pregunto para de tarea, ¿cuál es la expresión de campo eléctrico para un conductor infinito? ¿Y cuál es la expresión de campo eléctrico para una lámina infinita? Entonces, estos son los resultados. Si alguien lo quiere hacer todo el desarrollo, perfecto. Y si no, pues copiamos ahí el resultado, que es un medio reglón nomás. Entonces, para esta parte, yo podría ir de la carga al punto. Este es el diferencial de línea, está sobre el eje Z, el punto P. Y yo voy de la carga al punto, menos Z a Z, más un Y a Y. Si agarro ese otro diferencial que está abajo, un ρL de Z, ¿de dónde salió el ρL? Del diferencial de carga. ¿De dónde salió el de Z?
el dz salió de la multiplicación de el dl, porque esto tiene que estar donde está esa línea de carga de L. En este caso la línea está sobre el dz es lo que voy a integrar. Por simetría, en dirección z es 0, porque tengo una componente hacia arriba y otro componente de z hacia abajo, me queda solo componente resultante en dirección y, en dirección de este eje. Ok, y entonces, pues, esto es algo confuso en algún momento, que si existe simetría con respecto a phi. Phi, bueno, el campo eléctrico, si vimos que era una especie de campo eléctrico radial, phi no es radial, phi es asintomático a esto, entonces, y transversal, por tanto, phi nunca es considerado como resultado de campo eléctrico como tal. Hay una excepción por ahí, pero en este caso, para líneas de carga, eso no varía en dirección phi. Entonces vemos que aquí no tengo un phi a phi, no, nunca lo voy a tener. Es más, este mismo resultado de R me va a decir qué dirección tiene y ya, hasta ahí. Ok, esta es la misma expresión de que antes y podemos calcular el campo eléctrico en este punto P. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico en ese punto P? Para eso necesitamos calcular la dirección del campo y la magnitud. Y luego, a la hora de sustituir la expresión, bueno, tenemos que llegar a esta expresión, 2 entre y. Este 2 es la clave de este problema. ¿Cómo llegamos a este 2? ¿Cómo pasamos de esta sustitución de menos infinito a infinito a este término 2? Eso es posible. Ahora, cuando veamos cargas eléctricas de este tipo, cuando tenemos que integrar, hay varias integrales que van a ser integrales que ya están dadas, como esta de acá. Una expresión donde me queda un x y un x al cuadrado a la 3 medios. Es exactamente lo que tenemos acá. Un z y un z al cuadrado a la 3 medios. Entonces este resultado ya es un resultado conocido. No tenemos que hacer sustituciones trigonométricas, ni tienen por qué saberlas. Lo que vamos a tener que usar son las tablas. Ya si no tienen la tabla o si no encuentran la integral, ahí sí tendrían que integrarlo a pie. Entonces veamos algo de este problema. Primero, lo que necesito calcular es saber cuál es la dirección del campo. La dirección R es menos z a z más un r a r. La magnitud z al cuadrado más r al cuadrado. Ok, muy bien. El dq, este dq que tengo acá, es un dz rho l. Acá lo tengo. Sustituyo el dq, sustituyo el r y la magnitud de r. Y me queda una integral simple. Donde tengo toda esta expresión. Rho l, y, 4pi, epsilon 0 y luego integro. Entonces vamos a resolver un problema por allá en nuestra guía y vamos a entender cómo llegamos a este límite. Entonces por acá vamos a decir se tiene una línea de carga lineal, redundante, ¿verdad? Pero en el eje X de menos L menos L a L. Centrada en el origen. Calcule el campo eléctrico en el
campo eléctrico sobre el eje, y puede ser cualquiera en el Y o el Z. Pongamos eje Z. Ujú. Y pongámosle un valor a Z, Z igual a H. Y luego calcula el campo eléctrico si L tiende a infinito, y luego calcule el campo eléctrico si la distancia, si R es, y vamos a ver, puedo, mucho mayor a R. Ok, eso es como algo muy lejano que haga ver esa carga como un punto al final. Y entonces acá tenemos varias cuestiones. A, B y C. A, B y C. A, B y C. Entonces, vamos a calcular A. Para calcular A, entonces nosotros decimos, ok, campo eléctrico es igual a carga, diferencial de carga, entre 4pi epsilon 0, R entre magnitud de R al cubo. Muy bien. ¿Quién es de Q? No lo sé. Para eso hago el dibujito. Entonces tengo que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. La línea de carga está sobre el eje X. De menos L, de más L a L. De menos L a L. Aquí le puse más para no confundirme. Y acá está el punto Z. Z igual a H. Bueno, eso quedó un poco pequeño, entonces voy a hacerlo más grande. Menos L, L. Dibujo aquí la línea de carga. Y aquí dibujo el punto P. P está en 0,0,h. Y ahora necesito dibujar el diferencial. El diferencial va a ser acá. Yo lo puedo decir, yo podría decir que este es un diferencial de carga. Diferencial de carga. Este diferencial de carga va a tener una magnitud R. Magnitud R. Que se va a descomponer en componentes. Menos X a X más un Z a Z. Eso sí me lo tengo que sacar casi que de la manga, a menos que lo sepa hacer, que lo deduzca ahí. Y sí se puede deducir, claro. ¿Cómo se puede deducir? Ustedes dicen, mira qué fácil, esto es X, 0,0. Claro, si yo conozco ese punto que está sobre el eje X, X, 0,0, entonces de restar el punto P menos este punto. Y ya de esa forma lo obtengo. Entonces, la expresión de DQ es... Profe, una pregunta. Profe, digamos, SL es una distancia, pero digamos, podría ser, bueno, te dijo de menos L a más L, pero ¿cómo ubicar el punto ahí? Si incluso tenemos que calcular si tiende a infinito, pero ¿para cuáles de los dos ejes? No. Digamos, Primero calculamos el campo eléctrico sobre el eje Z. Luego decimos si L tiende a infinito. Y después, si esta distancia R es muy grande, de tal forma que esto sea como un punto.
Ok. O sea, es paso a paso. Primero tenemos que calcular, siempre que diga algo infinito, eso es trampa, digamos. Hay que calcular primero la magnitud para algo conocido. De hecho, que esto es un problema típico, que lo van a tener que resolver unas 4 veces hasta que lo entiendan. Porque es algo que sí o sí es parte del programa. Vean, entonces yo podría decir X en H a Z menos X a X. O podría hacerlo con vectores. A mí me gusta hacerlo siempre con vectores. Menos X a X más un Z a Z. Luego lo sustituyo por un H. La magnitud de R es X al cuadrado más un Z al cuadrado a la 3 medios. Siempre va a haber simetría. En este caso, la simetría es con respecto al eje X. ¿Por qué? Porque yo podría tener un diferencial de carga acá y un diferencial de carga opuesto, de forma tal que la componente X se vaya a cancelar. Siempre se cancela. Sin embargo, recuerden, se cancela, pero en la expresión del campo eléctrico, no aquí. El R siempre va a quedar así como tal cual intacto porque necesito calcular la magnitud. Ahora, sustituyo los valores dados. El campo eléctrico, aquí siempre lo dejo con el dq de momento. Se pegó. Ok, ahora sí. Aquí sería un ρL de x entre 4pi epsilon 0 x al cuadrado más un z al cuadrado a la 3 medios. Y aquí me queda menos x a x más un z a z. Este me da 0. Este término me da 0 por simetría. Siempre hay que decir que por simetría. Entonces yo podría especificar aquí. Campo eléctrico en dirección X es igual a 0 por simetría. Por simetría. Ok. Ahora, integro ambos lados de esto. Integro ambos lados. Y el campo eléctrico sale. Acá puede salir la integral el 2 rho L, el 4pi epsilon 0. Y me queda dentro de la integral un z, que z también puede salir de la integral, de x entre x al cuadrado más un z al cuadrado. Es que siempre no tengo el teclado conectado. A la 3 medios. Y esto va a ir de menos L a L. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa integral? De un dx, que es lo que tengo en el numerador, entre un x al cuadrado más una constante al cuadrado a la 3 medios. Eso está ya ahorita acabamos de verlo. Sería la constante. No sería la constante, sería la variable x. La variable entre la constante al cuadrado, raíz de x al cuadrado más la constante al cuadrado. Eso es una solución de integral que ya está ahorita en la presentación que acabamos de ver. Entonces, sustituyo y hago la analogía de esto aquí. Entonces sería un rho L entre 4pi epsilon 0, el z sale, y este sería un x entre un z al cuadrado, x al cuadrado más un z al cuadrado a la 3 medios. Y aquí sería, me quedaría dirección a sub z, voltiometro. Acá bastaría solo sustituir simplificar el x, el z, pero ya esta es la solución. Esta es la solución de A. Para la parte B, si x, más bien si z, no, z no, si L tiende a infinito, L tiende a infinito. Entonces, si L tiende a infinito, yo tendría que irme aquí, justamente. Ok, pero no
aquí me faltó algo más, ¿cierto? Acá me faltó evaluar el X, no lo evalué, ¿cierto? Acá, evaluado de menos L a L. Para evaluar esto, entonces, X está en el numerador, sería L, menos L, y entonces sería 2L en el numerador, me quedaría 4pi, epsilon 0, Z, y ahora simplifico Z con Z, por 2L, X al cuadrado más un Z al cuadrado. Esto no es a la 3 medios, esto es a la 1 medio. A la 1, es raíz, a la 1 medio. Esto se cancela, 2 y 4, quedaría un rho L por L entre 2 pi epsilon 0 Z. Y ahora sí puedo sustituir ese Z por lo que tenía antes, que era el H. X al cuadrado más un H al cuadrado a la 3 a la 1 medio. Un medio por acá. Voltiómetro en dirección a Z. Son varios detalles ahí a considerar. Por ahí ya me quedaría. Voy a hacerlo un poco más pequeñito. Ahora, si quiero llevar eso de menos infinito a infinito, tendría que tomar ese resultado y sustituir justamente en ese resultado, sí, menos infinito menor a L menor a infinito. Entonces, campo eléctrico es igual a no me dio. Ahora sí, vamos a ver. Aquí tengo 4. 4pi epsilon 0. Arriba Z con Z se cancela, entonces me queda un Z en el denominador. Me quedaría un X al cuadrado más un Z al cuadrado, raíz de menos infinito a infinito. Sé que 1 entre infinito es igual a 0. Por tanto, si yo sustituyo aquí infinito entre infinito se indefine, o menos infinito entre menos infinito se va a indefinir. Para que eso no se indefina, saco un X a factor común. No, ¿cuál es? Sí, X a factor común. Y me va a quedar 1 menos 1 más Z entre X al cuadrado. De menos infinito a infinito. Este X se cancela con este X. Ya ella no saben definir. Esto es igual a decir rho entre 4pi epsilon 0 Z por 1 entre 1 más 1 entre infinito menos 1 entre menos 1 más 1 entre infinito. Este menos sale del infinito que estoy acá metiendo, porque 1 entre infinito es 0. Y entonces yo estoy diciendo algo así como 1 entre menos infinito es igual a menos 0, por decirlo así. Que no existe el menos 0. Entonces, este menos lo saco factor común. Y justamente menos con menos da más. Entonces, esta expresión me da 0. Esta expresión me da 0. 1 entre 1, 1. 1 menos 1 entre menos 1 da 1. Entonces, todo eso me da un término de 2.
Y ese 2 se cancela con el 4 y sería 2 entre 2 pi epsilon 0 z. En dirección a z, voltiómetro. Esto sería para una línea de carga infinita. Si revisamos la presentación está aquí. Llegamos a este mismo resultado. Un campo eléctrico en dirección Y es igual a rho L entre 2 pi epsilon 0 y la distancia de Y. Y es la distancia que hay entre el punto y la carga, la distancia más corta. Acá tengo la integral que les había mencionado. Esta integral es la que estoy usando para mi expresión. Ok, muy bien. Y por el otro lado, ya para completando el ejercicio anterior, se nos dice que qué pasa si R es mucho mayor a R. Entonces, por acá, vamos a ver, distancia R. Ok, voy a basarme aquí. Z entre x al cuadrado más z al cuadrado. Si R es mucho menor a R, digamos, a la distancia R. Es decir, la distancia de separación de eso es casi... No, más bien al revés. R es mucho mayor a R. La distancia es muy larga, muy larga. Muy larga, muy larga. Entonces, básicamente lo que yo vería es un punto en el centro y sobre el eje Z vería esta distancia es muy grande y eso sería como un punto. Si yo tengo que el campo eléctrico es igual a rho L entre 4pi epsilon 0, que creo que era Z, lo que me queda aquí, x al cuadrado más un z al cuadrado a la 3 es una magnitud en dirección a z. Entonces, ¿quién se hace 0? ¿X o Z? X hace 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta distancia es muy larga. Entonces, X es casi que despreciable. Tiende a 0, prácticamente. Por tanto, para esta expresión, rho L entre 4pi epsilon 0 por Z entre un Z al cubo, esto se cancela. Sería rho L entre 4pi epsilon 0 Z al cuadrado. Entonces, esto sería, se comporta como una carga puntual. Esos son como algunos de los casos matemáticos de análisis. Hay aquí un rho L entre 4pi epsilon 0 z al cuadrado. Entonces va a depender solo de esta distancia al cuadrado. Y este rho L, pues prácticamente se comportaría como una carga. Este sigue siendo carga entre longitud por aquello. Ok. Ahora, si seguimos por acá, esto ya está demostrado. Carga, cómo llegamos a un conductor con densidad de carga lineal infinita. Por acá podemos también tener lo que son láminas de cargas superficiales. Esta lámina, utilizando el concepto anterior, que ya habíamos integrado lo que es una línea, ¿qué pasa si esa línea la extrapolamos ahora? Esto me da con respecto a Y. O sea, tengo una línea como metiéndose en la pizarra, en Y, infinito, y saliendo de la pizarra. Pero, ¿qué pasa si la extrapolamos en X, más infinito y menos infinito? X. Voy a llegar al resultado de que
integrando una carga infinita, calculando otra vez la dirección R, puedo llegar a la conclusión de que un plano de una lámina infinita es igual a ρs entre 2 epsilon 0. Esto es utilizando este resultado previo. Sin embargo, se puede calcular desde cero. Ahorita lo vamos a resolver. Ese sería el comportamiento para un volumen. Entonces, nuevamente, si tenemos ya el resultado de una carga, densidad de carga superficial, usamos el resultado anterior. Entonces, antes teníamos XY, ahora le agregamos Z. Integramos Z. Y entonces me va a quedar como unas láminas paralelas. Estas láminas paralelas no es ni más ni menos que las láminas paralelas que representan un capacitor. Entonces, para este resultado, ρv, y entre epsilon 0, esto es para una carga volumétrica, vemos que cambia sustancialmente, ρs entre 2 epsilon, y ahora tengo ρv entre epsilon por y. Y y es simplemente la separación que hay entre menos a y a. Y es esta distancia. Es decir, si tengo placas paralelas distanciados en una distancia 2A, entonces aquí tendría como sustituirlo por A para la capa superior o menos A para la tapa inferior. Eso sería. Depende solo de una variable y de forma lineal. Es esta que tenemos acá. Y justamente varía en la interfaz entre una capa y la otra capa, desde menos A a varía de forma lineal. Y una vez que lleguemos a ese límite, entonces va a ser constante. ρv por A entre epsilon y aquí menos ρv por A entre epsilon. Entonces, qué interesante. Entonces, este es el comportamiento de un volumen con carga ρv, el comportamiento de una carga que es constante en menos y en más, constante, y el comportamiento de una carga infinita va a ser lo que vemos como una línea de flujo que se utiliza para la parte de tubos fluorescentes y lámparas. ¿Ok? Y acá tenemos lo que son las líneas de campo y el esquema de campo, que esto es una ecuación diferencial. Yo podría pasar este E a multiplicar y este de Y a dividir y integro ambos lados y de forma tal que puedo lograr encontrar cuál es la relación entre esos dos. Me va a dar un logaritmo. Acá. Eso está en... esto lo puedo pasar a rectangular y me va a dar un logaritmo y ese logaritmo yo lo puedo simplificar y me va a dar y es igual a c por x. C es una constante. Y esas constantes, si les otorgo diferentes valores, llego a la conclusión de que las líneas de flujo son radiales y salen de la carga de forma radial. Y entonces, ¿por qué me interesa conocer siempre el R, que es la distancia más corta de la carga al punto? Sí, claro, porque las otras van a tener un campo eléctrico mucho menor. Este es un ejemplo similar al que acabamos de resolver. Acá viene explicado de dónde sale este menos, ¿verdad? Este menos infinito. Y en este caso podríamos decir que para una carga que se distribuye a lo largo del eje Z, con densidad 2R, encuentra el campo eléctrico. Acá yo lo puedo resolver utilizando en este punto, porque dice que a lo largo del eje Z con una densidad de carga ρL, encuentre el campo eléctrico en un punto P. Entonces la línea de carga está en el eje Z y este es P. P puede estar en cualquier lugar, como una distancia R. Entonces yo lo puedo plantear en coordenadas cilíndricas y de la misma manera llego a la misma conclusión anterior. No hay tanto lío con eso. Se vería de esta forma. Una línea y un R. Ok, aquí le quedan algunos ejercicios resueltos. Ahí los pueden trabajar con calma. De momento voy a resolver este de acá. Este de aquí. Para esto igual necesita, esto es un disco. Este disco puede ser un cuadrado o puede ser un disco.
para un cuadrado es un poco más complicado el asunto, pero para un disco sí es más trivial porque es más natural el asunto. Acá me va a surgir otra integral que voy a agregar a la tablita. Esa integral es -1 entre la raíz de las componentes al cuadrado. Ese es el resultado que voy a obtener. ¿Sí? Vieras de que esos ejercicios en la misma presentación. Sí, correcto. Es que vieras de que, bueno, por lo menos la presentación que tengo yo llega, pero hasta la diapositiva 36. Ah, sí. Es lo mismo. De hecho que esos son los que ejercicios de clase, por decirlo así. En todo caso, ahorita lo resuelvo en la... Y sí les puedo actualizar la guía, claro. Ok, gracias. Ok. Estas son las dos integrales que ocupo conocer. Las dos. Esta la usé antes, esta la voy a usar ahorita. Vea que aquí tengo un R de R entre un R al cuadrado. Muy bien. Y también podría tener, digamos, lo que es un plano. Y esto ya les queda a ustedes, pero este plano es infinito, así que aquí lo que tengo que saber es cuál es la distancia de Y. ¿Y qué me va a dar esa distancia de Y? Pues nada, no me aporta nada, simplemente si el Y lo que me va a aportar es, para un Y menor a 3 es negativo, y para un Y mayor a 3 es positivo. Depende si es en la parte superior o inferior. Eso es lo que me aporta. El ρs es esta constante y el 2 epsilon también es constante. Entonces no hay problema. Y aquí lo que me dicen es encuentra el campo eléctrico en todos los puntos. Y utilizo la solución de densidad infinita. Para todos los puntos significaría que la lámina es infinita. Y aquí le quedan otros ejercicios irresueltos y estos que son dice quiz, pero no, estos son de la misma guía. Entonces, voy a resolver, esto no, porque estos ya son para la siguiente clase. Entonces, voy a resolver lo que es el plano infinito, la línea de carga infinita. Ok, vamos a revisar, estamos aquí. Volvemos otra vez a dibujar el plano cartesiano. Consejo, utilicen regla. Siempre es conveniente ahí que se vea un poquitillo. Y vamos a dibujar acá lo que es un disco. Y vamos a encontrar el campo eléctrico de ese disco sobre el punto P, 0,0,h. Entonces voy a escribir acá. Encontrar E encontrar E en 0,0,h, H mayúscula. Este es como el A, el B. Encontrar E para lámina infinita. Acá puedo poner, porque para más detalle, disco de radio, y pongamos de radio A. Disco de radio A. Es un disco. Es esto, disco de radio A. Entonces, más o menos ahí se interpreta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a tomar un diferencial. Lo llamamos diferencial de carga. Voy a tirar una flecha R de la carga al punto, que esto va a tener como resultado componentes de campo eléctrico, donde se va a cancelar y el resultado va a ser un campo eléctrico en dirección Z. ¿Por qué se cancela? Porque yo puedo tener otro disco acá y las componentes radiales se cancelan. Y solo me va a quedar la componente Z. Entonces, encontramos el R. El R es igual a un menos ρ a sub ρ más un Z a sub Z. Siempre es como los mismos. De hecho, que si ustedes lo practican ahí como para cilíndrica, siempre va a ser el mismo ρ. Este siempre va a ser el mismo.
eso no va a cambiar. Raíz de un ρ al cuadrado más un z al cuadrado. Y me falta el dq. El dq. El dq va a ser igual a un ρs ds. Y acá sí que necesito saber cuánto es este diferencial de Ari. Es un disco, entonces va a variar el phi de 0 a 2 pi. Y aquí está cambiando también el z es constante, varía el radio, el de ρ. Y aquí lo multiplico por el ρs que tenía antes, por el ρs, que lo había botado. Y listo. Entonces, el campo eléctrico, el diferencial de campo eléctrico es un diferencial de carga de 4pi epsilon 0 R entre magnitud de R al cubo. Sustituyo el dq. Rho S. Voy a ponerle primero ahorita. Rho de R. Lo acomodo aquí. De phi. Que conste. El R, el rho va a ir de 0 a A. Y el phi va a ir de 0 a 2 pi. Estos límites nos dan el problema. Acá por un menos rho a sub rho más un z a sub z entre 4pi epsilon 0 rho al cuadrado más un z al cuadrado a la 3 medios. Ok, algo nuevo hasta aquí. Todo bien. Esto se cancela por simetría. Entonces solo me va a quedar un rho S, un rho de rho, por un de phi, por un z. Z lo puedo pasar adelante. Entre 4pi epsilon 0, rho al cuadrado más un z al cuadrado a la 3 medios. En dirección a sub z. Z a sub z. Este director no me aporta nada, solo la dirección. No lo puedo dejar botado. Ok, y entonces ahora necesito calcular el campo. Para eso necesitaríamos una integral doble. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver. Campo eléctrico es igual a la integral de la más fácil de 0 a 2 pi. La otra va a ser de 0 a r. Esto es constante. Esto no es constante. El rho no es constante. Voy a integrar el de phi primero. Luego el de rho. Entre 4pi epsilon 0. Esto es constante. Un rho al cuadrado más un z al cuadrado. A la 3 medios. Eso va a ser, saco todo lo que está dentro de integral e integro lo primero. Entre 4pi epsilon 0 por 2pi. Y me va a quedar una integral de 0 a A de un rho de rho, de un rho al cuadrado más un z al cuadrado a la 3 medios. Esta integral me va a dar como resultado, pues simplifico esta expresión, me queda 2 epsilon 0 menos 1 entre rho al cuadrado más un z al cuadrado, evaluado de 0 a A. Lo evalúo, rho es entre 2 epsilon 0 menos 1 entre este ya no es rho, sería A menos 1 entre A al cuadrado más un H al cuadrado menos y menos da más, rho es 0, el z sale a la raíz, entonces 1 entre H. Esa sería mi expresión de campo eléctrico en dirección a sub z. Para un disco. Ahora, la otra parte. Si la lámina es infinita, si la lámina es infinita,
Aquí lo que cambiaría es que el rho tiende a infinito, el radio tiende a infinito. Entonces, a partir de este resultado, rho s entre 2 epsilon 0 por menos 1 entre un rho al cuadrado más un z al cuadrado. Esto es raíz. Sí, eso es raíz. ¿Por qué no lo puse antes? Sí. Ok. Esto es una raíz de 0 a infinito, porque el r no puede ir de menos infinito a infinito, porque es un disco, entonces parte desde el origen. Aquí es infinito. De 0 a infinito. Y entonces, acá sí se indefine, porque si yo saco el z, si saco el rho, se va a indefinir, ¿verdad? 1 entre rho es 0. Entonces, sustituyo el primer término, que el primer término sería, espere porque creo que me falta algo. Vamos a ver dónde está. Este z, rho s, rho y z. Ese z lo había botado. Z, 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 z. Y por aquí un z. Ok. Acá z. No se ve. Z por z. Ahora sí. Menos 1 entre infinito más 1 entre y aquí este z lo podemos sustituir por una h, 1 entre h, y entonces claro, me va a quedar rho s por h entre 2 epsilon 0h en dirección a sub z. Eso se cancela y entonces llegamos a la conclusión de que eso es. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Y cuando ustedes respondan un problema de eso, siempre tienen que llegar al mismo resultado. No importa si es una lámina cuadrada, siempre vamos a llegar a ese mismo resultado. Dirección a sub z. Voltio metro. No olvidar las unidades. Eso sería. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ahí lo que estábamos demostrando era una lámina infinita, el resultado de una lámina normal y esa lámina llevarla a infinito. Este es el resultado de una lámina normal. Aquí lo que cambiaría con un problema típico sería A que valga un valor y H también un valor y rho S darle un valor. Entonces eso no es tanto lío. Se le pueden dar valores al final, pero lo importante acá es entender cómo salen estos literales, porque sí o sí tenemos que llegar a este resultado, con o sin valores, ¿verdad? Con literales. Todos se resuelven literales. Ahora, ¿cómo van a hacer para practicar para llegar a ese resultado? Se van a ir acá. Así que aquí está resuelto este mismo problema, ¿ves? Lo resolvieron en 1, 2, 3 líneas. Y mientras que nosotros lo resolvimos aquí desde el planteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ves? Entonces, esto yo siempre lo hago el paso a paso, ¿verdad? Pero si ustedes entienden esto, vean que aquí se saltaron todos los pasos. Llegaron acá de una vez. Entonces, muchas veces en la literatura hay cosas que están por fuera. De hecho, que aquí incluyen el phi dentro del punto. Yo no, ve, phi, h. Este phi yo siempre lo ignoro porque el phi no aporta valor. Y llegan a este resultado. Vea que aquí está h por la raíz que tuvimos por y en dirección, la dirección. Entonces, muy importante de practicar un poco y dibujar las figuras. Y si no entienden las figuras, entonces procuraré tener figuras más limpias como estas, que sí es posible, claro. Y consejo, si entienden esto, pueden resolver este punto también. Es un cuadro desplazado hacia abajo en z igual a menos 3 y con vector r.
aquí lo que está variando es el dx de x de y. Y aquí pueden llegar a un resultado numérico, claramente, sí, porque me están dando números. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Ya la presentación, eso sería. Hoy vimos lo que era el campo eléctrico. Para hacer un resumen, eso es lo que necesitamos manejar, cómo sacamos los diferentes de Q y cómo expresamos las diferentes áreas y las diferentes líneas. Ok. Voy a pasar lista en este momento. Si pueden abrir el micrófono, perfecto, y si no los puedo ver ahorita si están o no conectados porque estoy tapando la otra ventana. Entonces esto funciona de esta manera. Sería ausencias. Esto es por control más que todo, no se les va a rebajar puntos, mucho menos. Entonces tenemos a Ronald. Presente. Ok. Dachira. Presente, profe. Jason. Muy bien, gracias. Jason. Presente, profe. Joseph. Presente, profe. Okay. Naomi. Presente, profe. Edwin. Presente, profe. Muy bien. Rocío. Presente. Keifred. Presente, profe. Ok, muy bien. Milton. Ok, esta fue la ausencia la vez pasada, pero sí estaban presentes. Es que lo pasé muy temprano. Milton. Presente. Ok, muy bien. Randall. Presente, profe. Okay, sí. Estamos. Martín. Martín no está. Mario. Se me olvidaba algo. Presente, profe. Mario, sí. Es que acá. Ok. Ya Sí, terminamos profe, esta presente. sesión. Sí, perfecto. Vamos a ver.